recuerdo de mi hija Nidia Ailén Penagos, voy a interpretar una melodía que se llama Sin un amor, mientras relatan la niñez, adolescencia y matrimonio de ella. Los dolores me empezaron el día domingo a las 11 de la noche, unos dolores. Y ella nació el día lunes a la 1:10. Sufrí muchísimo en tener a Ailén. No, pero es que antes de eso, hubo que buscar otra vez ir a buscar enfermera porque la señora no pudo. Y entonces que había que llevar una señora. Y esa señora fue una partera ya antigua. Y entonces se demoró el parto porque eso no era sino darle aguas y más aguas y los dolores y nada. Y se demoró como 2 o 3 horas. ¿Y qué más fue? Pues que te acordás se demoró que cuando ya nació como asfixiándose. Y hubo que ponerle una ¿qué es lo que le pusieron? Pues imagínese uno ser madre por primera vez, es una cosa muy linda, porque eso es lo que una mujer anhela, ser madre. Entonces fue un momento muy feliz, tanto para mí como para Ney, estrenarnos como padres. Ailén, cuando estaba pequeña, cuando Ailén estaba principiando a caminar, que no tenía ni los 2 años, y entonces le amarré, como las casas antiguas tenían unos pilares en los corredores, le amarré 2 varas allí y la metí ahí adentro para que aprendiera a caminar, y ahí aprendió a caminar muy bien. Como fue la primera nieta que llegó a la casa, entonces mi papá andaba con ella para arriba y para abajo, lo mismo que mi hermano. Y otra anécdota es que me recuerdo es que se metía a un coche y como ella tenía los pies como torcidos hacia adentro, yo le amarraba la punta de los zapatos a una parte del coche y a la otra para que separara los pies y así se le interesara. Recuerdos que tengo de mi hermana cuando estábamos muy niñas y vivíamos en Silvia, es que para ir de la casa de mi papá y mi mamá donde mis abuelos, había un trayecto que era como altico. O sea, en ese tiempo lo veíamos grande, hoy en día eso se ve prácticamente plano. Entonces llegaba Ailén y se sentaba. Cuando ella ya estaba sentada, me daba la mano para que yo me sentara y la bajábamos arrastrándonos por la colita hasta que llegábamos abajo. Ella llegaba y se prendía a la pared y ahí me daba la mano. Cogía y cruzaba la manito así y me metía la mano mía por aquí, nos íbamos de gancho hasta llegar donde
los abuelos. Y entonces había una vecina por ahí que nos había apodado las Joaquinas, porque pues manteníamos así, para donde íbamos siempre éramos cogidas de la mano o cogidas de gancho. En medio de sus peleas que no les faltaban, pero eran muy buenas hermanas. Se ayudaba de la una a la otra, así como también peleaban. Fue una vez que mi mamá hizo una natilla y nos mandó a dejársela a una familiar. Entonces nos dio un canastico y un rato llevaba el canastico él, en otro rato lo llevaba yo. Entonces yo ya no lo quería llevar más y entonces íbamos llegando como a un plancito, que ese era como arenero, como una arena, y entonces ella me decía, llévalo vos, y yo le decía, no, yo ya no lo quiero llevar, entonces ella me fue a coger la mano para ponerme el canasto en la mano y yo la cerré y el canasto pasó derecho y salió la natilla volando y cayó en ese tierrero. Entonces nosotras recogiendo esa natilla y limpiándola, para que pues por estar ahí que no quererlo llevar, que la una que la otra se nos cayó allí, y lo empezamos a limpiar y lo teníamos tapado con un pañito y medio pues que le quedó esa arena ahí metida porque en una natilla. Entonces lo llevamos y fue muy chistoso porque las dos nos mirábamos y se lo llevamos a ella y ella lo destapó y todo, y el hijo dijo, ay, ve tan bueno, y le han echado canela molida. Entonces ya llegó él y partió un pedazo y se lo comió, y las dos nomás nos mirábamos porque pensábamos que ella la iba a llamar a decirle a mi mamá pues que esa natilla venía untada de tierra. Entonces esa fue una de las anécdotas chistosas que tuvimos, por el hecho de que lleva la voz, y por estar en eso se nos cayó y hasta ahí antes no se nos desbarató toda esa natilla. Cuando Ailén entró a estudiar a San Agustín, el bachillerato, que no había transporte, me tocaba llevarla en la parrilla de la bicicleta. La mamá le había tejido una alfombra y ponía la alfombra sobre la parrilla y ahí ella se sentaba y la llevaba a estudiar. Y luego me tocaba ir a recibirla por la tarde. Y ya las compañeras se han dado cuenta y cuando yo llegaba le gritaban, ¡Ailén, ya llegó tu taxi! Y ese es el recorrido que hacía todos los días. Yo siempre he querido mucho a mis hermanas. Lo curioso es que con Maribel, la negra, ella siempre era toda cansona conmigo. Siempre me estaba molestando, siempre me estaba disfrazando, me peleaba, me pegaba. Y Ailén era todo lo contrario. Ailén era muy tierna conmigo, era supremamente consentidora, siempre me defendía de Maribel. Entonces, cada vez que mi mamá me decía que me iba a dejar en la casa con la negra, con Maribel, yo me ponía a llorar y yo siempre decía que me dejaran con Ailén, porque para mí Ailén era sinónimo de estar tranquilo, de que me cuidaran, de que me consintieran. Cuando ya crecimos y nos hicimos unas señoritas, que ya teníamos nuestros novios, peleábamos, y yo siempre que peleaba lo que yo atinaba era a mechonearla a ella, porque ella lograba hacerme dar rabia y yo le tiraba era a mechonearla. Entonces cogí un día que yo no recuerdo bien el porqué de la pelea, me dio mucha rabia y yo le cogí la mechoneé, y resulta que por la noche cuando Enrique llegó a visitarme, mi mamá salió y le dijo, no, ella no puede recibir visita porque está castigada. Entonces Enrique le preguntó, ¿y qué fue que hizo? ¿Qué pasó? Mi mamá dijo, ¿por qué me choneó a la hermana? Cuando éramos novios aún, le hice una invitación a un sitio emblemático que hay en Popayán, que es el Puente del Humilladero, a pasear por la noche, y la invité a comer perros. Entonces llevamos los perritos calientes, hot dog, allá al parque, y los pusimos ahí en la zona verde, pues mientras conversábamos. Y nos entretuvimos conversando y cuando ya fuimos a consumir los perros estaban llenos de hormigas. Ahí quedó la compra, y bien pelado que yo andaba. Cuando eran adolescentes yo era el espía. Mi mamá siempre me mandaba con ellas y con sus novios al cine o a entrarlas en la noche cuando era la visita, cuando hace unos años los novios iban a visitar a las novias a la casa y la visita era como de 7 de la noche a 10 de la noche. Entonces cada vez que ellas me mandaban
que ellas estaban recibiendo la visita, mi mamá me mandaba a entrarlas. Entonces los novios de ella lo único que hacían era cogerme de recocha porque a mí me colocaban una media en la cabeza, media que me hizo caer el cabello, según parece. Bueno, yo para hablar de mi pecosita no me alcanzarían meses enteros después de 23 años de feliz matrimonio. ¿Cómo la conocí? Pues nosotros nos conocimos gracias a una invitación a una fiesta. A mí me la hizo una compañera de trabajo de Popayán que estaba invitada. A su vez ella estaba invitada por una amiga de ella que era funcionaria de Carvajal. Y Ailén fue a la fiesta invitada por una amiga que trabaja en Carvajal. Y allá nos conocimos. Y desde que la vi yo dije, la señorita más linda que hay en esta fiesta. Recuerdo que me gustó y me impresionó mucho que bailaba bien, igual que yo. Y segundo, su línea de color verde en la parte inferior de los ojos, su línea de maquillaje. Y allí estuvimos toda la noche, bailamos, conversamos. Y fue el inicio de una relación de 23 años, gracias a Dios. La conocí en el centro de Popayán. Mi hermano la invitó, fuimos a tomar un café. Fui la primera persona de la familia que conoció a Ailén. Cuando la vi me pareció muy niña, me pareció muy jovencita. Y llegó el día, aquel 7 de abril de 1990, que nos casamos. Ailén y yo solamente duramos 3 meses de novios. A los 3 meses le propuse matrimonio, era tal mi seguridad y la tranquilidad que ella me daba que le propuse matrimonio solamente con 3 meses de conocernos. Se veía hermosa, se veía linda, estaba feliz, ella estaba feliz. Ese día fue un día muy feliz. Y le dimos la bendición con ella, se arrodilló, porque primero se la dio Ney, después se la di yo, y nos fuimos con ella para la iglesia. La hallamos en un carro que tenía el sobrino y yo no sé por qué llegamos ya tarde. El monseñor que celebraba la boda de mal genio. Y a regañadientes celebró la boda. Estaba feliz porque veía a Ailén muy feliz de su matrimonio. Ella estaba como muy entusiasmada, estaba muy pendiente de todos los preparativos. En ese tiempo pues la fiesta se hizo en la casa, no era club ni nada de eso, fue algo muy familiar, muy agradable y ella estaba muy, muy feliz. Y yo estaba triste porque Maribel se había casado muchos años antes y se había ido, entonces yo sabía que que Ailén se casara era que se fuera. Pues mi tío no nos la había presentado antes, yo la conocí ese día, yo fui su pajecita. Yo ese día pues no tenía mucha empatía con ella, ese día lloré mucho y pues no tenía como ese amor por ella ni nada, porque yo sentía que ella me estaba quitando el amor de mi tío. Mi tío siempre fue o ha sido como mi figura paterna. Entonces pues en primera instancia no fue muy buena la relación con ella, pero luego ella misma se encargó de ganarse ese amor de esa niña, porque pues en ese momento yo estaba muy pequeña. Ya Ailén la conocí el día de su boda, el día de su matrimonio con mi hermano. Yo la conocí a ella ese día y tuve el gusto, tuve el privilegio de conocerla, y desde que la conocí, la verdad desde que la conocí nos hicimos buenas amigas. Fue todo un éxito nuestra ceremonia. La luna de miel la llevé a las playas del río Guavas, en Guacarí, en el Valle del Cauca. No había plata para San Andrés ni nada de esas cosas, pero fue maravilloso. Cuando se casó, se fueron para la casa de mi mamá unos días y ella se sentía como libre. Quería tener el pelo cortico, porque ella tenía un poco de pelo y era el pelo bastante largo y quería cortarse el pelo. Y nosotras le hicimos cortar el pelo. Ella se sentía feliz. Una vez que íbamos a la finca de muñecos, nos fuimos un día por allá a la tienda a comprar un pollo. Y por allá nos caímos de la moto. Y Abelardo, cuando llegamos a la casa, se reía y le decía: Ailén, vos no te caíste, sino que te hiciste la caída porque querías salir de tu suegra. Después ya vinieron los niños, vino Carolina. Nos enteramos del embarazo de Carolina, fue un momento de mucha alegría, ¿sí?
Y aquí hay algo en particular, ¿no? A Carolina y a Diego, por mi trabajo, yo me tenía en otras ciudades, a Carolina la recibió y se la entregó el médico, fue a mi compañero, a Rogelio Toro, y lo felicitó cuando nació Carolina porque él me hizo el favor de acompañar a Milena en el parto, pensaban que él era el papá. Cuando yo pienso en mi mamá, pienso en una foto que es mi foto favorita, que no me acuerdo de ese momento, pero verla ahí es como ver lo que es ella, siempre tan dulce, siempre tan pendiente de nosotros, siempre tranquila, como que nunca se le acababa la paciencia. Cuando estaba chiquita, me acuerdo que siempre se sentaba al lado mío por las noches para orar. Entonces, como que siempre rezábamos juntas. Y ahora yo todavía lo hago y pienso que estoy con ella cuando estoy orando porque ese momento de las noches me hace pensar en ella. Me acuerdo mucho la forma en que nos despertaba para ir al colegio. No era muy efectiva porque no le daban ganas a uno de pararse de la cama, pero siempre llegaba y nos acariciaba la cabeza. Siempre nos despertaba como muy tranquila, nos sobaba la cabeza, nos empezaba a cantar, siempre cantaba la misma canción. Mis hermanas y a mí siempre nos despertaba con una canción que decía: mamita, mamita, enciende la vela, que quiero ver quién anda, mi cabecera, mijito, mijito. Son las horas. Mi mamá no tenía favorito. Yo creo que a todos nos quería de una manera diferente. Yo siento que cuando crecí me convertí en su mejor amiga. Daniela era como la niña de sus ojos y Diego Alejandro su angelito. Mi papá era todo para ella. Cuando yo estaba en la universidad o en Bogotá, ella me llamaba siempre, pero yo sabía que cuando no me llamaba tan seguido era porque estaba con mi papá, porque ella le dedicaba 100% a él, o sea, como que era entregada a su relación así como era entregada a sus hijos. Me acuerdo cuando me hacía prestarle toda mi ropa a Carolina, porque decía que yo acá no la necesitaba, porque estaba todo el día o con el uniforme de patinaje o con el uniforme del colegio, entonces que ella le iba a necesitar más que yo y me hacía prestarle toda la ropa. Siempre defendía a Carolina para todo. De ahí tengo muchos recuerdos cuando vivían en Buga. A mí me encantaba todas las vacaciones o puente o permiso de la universidad salir para allá, porque me gustaba primero porque mi tía me dejaba salir con mis amigos, me dejaba quedar hasta tarde, me dejaba dormir hasta tarde, era muy alcahueta conmigo. Siempre me llevaban de vacaciones a su casa en Popayán. Yo me acuerdo mucho de los momentos vividos allá con ellos. Ella pasaba a ser hasta muy alcahueta con uno. Me dejaba ver televisión hasta tarde, en ese tiempo jugar Nintendo hasta la madrugada. A mí me gustaba con ella porque en esa edad mía, como ella siempre fue tan bajita, ella calzaba muy poquito y me quedaban buenos sus zapatos y yo era feliz porque pues me podía colocar, a esa temprana edad me colocaba tacones y era porque ella calzaba pues pequeño. Como con Carolina pues solamente nos llevamos un año. Me acuerdo mucho cuando las dos todavía tomábamos teta y me acuerdo que yo le decía a mi mamá que la de mi tía era de vainilla y la de ella era de chocolate. Entonces siempre decía como, quiero tomar de la de vainilla, y mi tía me daba teta. Y cuando quería tomar de la de chocolate, supuestamente pues en mi imaginación era la de mi mamá. Padre, ¿quién llegó? ¿Quién llegó? La mamá. ¿Quiere comer? ¿Quiere comer? El nacimiento de Diego. Estuve con ella, estuvimos precisamente hablando esa noche como a las 6, 7 y ella dijo, ay no, yo me voy a duchar porque me siento como muy fatigada y muy cansada. Entonces ella se metió a bañar y yo me quedé cuando ella me llamaba y yo fui y
y me dijo, ay Maribel, mira que ya ya reventé fuente. Y más bien yo parecía una loca corriendo por un lado y para otro, y ella muy tranquila. Porque si en algo se caracteriza era en eso, en que era muy tranquila y sabía cómo llevar las cosas. Entonces se duchó, se organizó, salimos, nos fuimos en un taxi, ya llegamos allá al hospital, el Hospital San José, que por cierto, el mismo nombre del hospital de aquí de Popayán. Entonces llegamos, ya la recibió la enfermera, la organizó, ya la pasaron a donde el médico, ya pues, para prepararla para el parto. Y yo me quedé esperando ahí cuando, ¿qué hora es? Como a la media hora o mucho a la hora, creo que hasta menos de una hora. Salió la enfermera y me dijo que ya había tenido a un niño, un bebé. Entonces ya le iban a pasar para la habitación. Cuando ya lo pasaron, Diego estaba de un vestidito amarillo y era todo cachetoncito y como morenito. Entonces ahí pues dijo, no, pero si Carolina y Daniela eran blancas, y ¿por qué? ¿Por qué salió así como más morenito? Entonces yo le dije, seguro que te estaba quemando en el horno. Y ya la pasaron a la habitación. Cuando ella ya estaba en la habitación con el niño y todo, ahí ya llegó Abelardo, que estaba trabajando, llegó hasta uniformado y ya llegó a cargar a su hijo y todo emocionado y todo feliz de que el último había sido varoncito. Cuando su embarazo, pues Dieguito fue muy anhelado, ella siempre quiso mucho tener un niño, pues ya tenía las dos niñas, ella anhelaba mucho tener el niño. Cuando eso compartí mucho con ella en el embarazo de Diego, porque yo también en ese mismo tiempo estaba embarazada de mi hija, entonces pues compartí mucho con ella esa etapa del embarazo de Diego. Y luego canta duro para que lo escuchen. Mi papá tenía una vaca que era muy alborotada. Mi papá tenía una vaca que era muy alborotada. Se decía, se peinaba, la boca se pintaba, se ponía un gran sombrero, zapatos de tacón, para verse con Montoya, para que la estación. ¡Artería! ¡Escalada! ¡Paquita rota! ¿Ya? ¿Ya? Ajá. ¿Ya acabó? Ajá. Bueno, no soy tan afortunado como mis hermanas de haber vivido más tiempo con mi mamá, pero los recuerdos que tengo con ella son muy lindos. Por ejemplo, siempre que yo todos los días cuando tenía como 9 años iba al parque a jugar fútbol con mis amigos, pero ella me dejaba como hasta las 7 de la noche y para no ir a llamarme me prestaba un reloj de ella que era rosado y yo siempre me lo guardaba en el bolsillo porque la verdad me daba pena que me lo vieran, aunque obviamente nunca le sirvió esa estrategia porque todas las noches iba y me iba a llamar al parque con Ikia. Entonces la verdad no le sirvió mucho, pero era su estrategia. ¿Ya? Dele otro. Mi mamá me dijo que puedo. Yo sé que el amor que mi mamá sentía por Diego era una cosa diferente, no más grande o más chiquito, pero diferente, porque Dieguito siempre ha sido siempre fue como esa fuerza que la tuvo ahí. Además él era muy dulce, entonces como que verlos a ellos dos juntos, de verdad era como ver ese amor que ella le tiene a él, y yo sé que no es un secreto para nadie, yo sé que Diego siempre fue y será como su roca, y tal vez es por eso que él es tan especial para todos nosotros, porque inconscientemente sabemos que fue como, no sé, todo para ella y para mí, para Daniela y para mi papá, para todos. Usted le compró una rifa a Abelardo con su plata, pero cuando es una rifa nosotros ni siquiera la pena. Ay, Abelardo, mira cómo me brindamos chichis. Y la de uno ni siquiera ofrece la escuela. Está muy grande. Juega mañana y para qué. Mi mamá siempre estaba de parte mía. En cualquier pelea que yo tuviera con Daniela o incluso con mi papá, ella siempre estaba de mi parte. Así no estuviera de acuerdo con lo que yo había hecho y ya después me regañaba aparte a mí, pero delante de los demás ella estaba de parte mía. Me acuerdo una vez que Daniela compró mi papá le compró un celular nuevo a Daniela, yo tenía uno viejo,
pero el mío era rosado. Y entonces yo le decía a Daniela, cámbiame, y el de Daniela era nuevo, yo le decía, cámbiame el celular, cámbiame lo que esté más lindo. Mi papá le decía, no le cambie el celular, que el suyo es nuevo, no sé qué. Y mi mamá me ayudó para que Daniela me cambiara el celular. Me acuerdo cuando me llevaba todas las tardes a entrenar, patinaje, siempre me llevaba, y a las competencias también. Me acuerdo que también me acompañaba a mi entreno de fútbol, siempre me llevaba agua, fruta, de todo, y me protegía mucho. Incluso una vez, cuando estaba muy pequeño, llevé una almohada y me hicieron caer y me hice acostar en esa almohada y le empezó a pelear, a alegar al niño que me había tumbado, hasta el profesor incluso. Me protegía mucho, era muy lindo. Entonces a mi mamá le encantaba tejer, ¿no? Y ella tejía todo el día, tejía en la casa, todo era tejido, las cositas de la mesa, para las vainas para poner los vasos. Me acuerdo que cuando yo la visitaba en Buga, a mí me encantaba mucho ir porque a mi tía siempre le gustaba, pues siempre le habían gustado hacer manualidades. Entonces todo lo que le hacía a mis primas, fuera blusas, vestidos de baño, bolsos, tejidos, siempre nos guardaba algo para mi hermana y para mí. Yo tengo guardado un chaleco que lo quiero mucho y todavía me lo pongo. Y de las últimas cosas que ella tejió fue un par de botas para mi hija. Yo tenía 3 meses de embarazo y en esa época yo estaba en el Urabá. Entonces me llamó a decirme que me había tejido un par de botas para mi hija. En ese momento no sabía si era niño o niña, entonces ella me tejió unas botas blancas con verde en hilo, muy bonitas. Siempre que venían de visita traía sus moñitas tejidas, me las regalaba. De hecho, por ahí tengo una todavía guardada como recuerdo de ella. Y luego ella empezó a tejerme florecitas para el cabello, que yo empecé a vender en la universidad. Y yo me acuerdo que cada vez que yo iba a Buga ella me tenía un montón y yo empecé a vender y a la gente le encantaba. Yo creo que muchas niñas de mi universidad tienen de esas florecitas y de hecho lo chistoso era que ella las hacía y yo las vendía, pero luego yo me quedaba con la plata, ¿no? O sea, ella como que las hacía porque sabía que yo las estaba vendiendo y me gustaban, pero después yo era la que hacía el negocio y no partíamos ni nada, sino que yo me quedaba con la plata. Tengo una anécdota que recuerdo mucho de ella, chistosa, es muy chistosa, que fue precisamente el 3 de mayo. Fue precisamente el 3 de mayo donde se rezan los 1000 Jesuses. Entonces, como yo siempre solía ir donde ella 1 semana, 2 días, 3 días, entonces ese día como siempre me fui y me cogió allá al 3 de mayo, entonces ella me pidió el favor que si juntitas, que si yo la acompañaba a rezar los 1000 Jesuses. Yo le dije que claro que sí, que yo la acompañaba. Y empezamos, y entonces ella empezó con el Santo Rosario a contar las pepitas para los 1000 Jesuses y lo que se dice. Entonces ella empezó a rezar y cuando me dijo, conteste usted tiene que contestar, tiene que decir Jesús, 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 hasta que sean 1000 veces Jesús. Y yo le dije, bueno. Entonces yo, bueno, dale. Entonces ella empezó y me dice, hágale usted. Entonces empecé yo, Jesús, 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 hasta que llegaba a mí. Bueno, luego seguimos otra vez, cuando ya lo último, yo ya no podía decir Jesús, Jesús, Jesús. Yo ya decía, Jesús, 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 Jesús. Entonces nos daba risa, nos daba mucha risa y nos tocaba volver a empezar de nuevo. Ya después, recién casados, algún día cuando vivíamos en Popayán, yo quería comer pescado, ¿sí? Entonces compré en el mercado pescado para que ella lo hiciera frito y llegué yo pues a la hora del almuerzo ya de trabajar y ella muy entusiasmada pues y llena de orgullo me sirvió el almuerzo. Y oh sorpresa cuando yo vi que el pescado lo había fritado con las escamas, con las agallas, con todas las vísceras, no solamente lo lavó por fuera, le echó agua y ya lo fritó como venía prácticamente, no le sacó las vísceras, las escamas ni las agallas. Pero no era muy hábil en la cocina al principio, pero después se preocupó y aprendió estas tareas de la cocina excelentemente. Vamos a los huevos, miren los huevos.
cuando me fui de la casa, me llamaba todos los días por la mañana, era la primera llamada que recibía en el día. Siempre me saludaba y me decía, hola mi muñeca, siempre me saludaba. Desde que se despertaba era muy especial con nosotros. Incluso cuando yo me fui de la casa, cuando me fui a estudiar a Cali y luego me fui a vivir a Bogotá, ella me llamaba todos los días, o sea, todos los días, sagradamente. Y siempre me saludaba, como yo pensé que me saludaba solamente a mí, pero ya me estoy dando cuenta que así le decía a todos. Hola, mi muñeca. También recuerdo que cuando vivía con mi mamá en Yotoco, yo estudiaba en Buga y tocaba levantarnos como a las 4 de la mañana porque el bus pasaba como a las 4:50 más o menos. Y nos tocaba bajar al primer piso porque íbamos como en un apartamento al lado donde vive mi tía. Y bajábamos siempre como a las 4 de la mañana, bajábamos como a las 4:30 de la mañana. Y nos daba miedo porque tocaba pasar por un patio donde a veces habían sapos y culebras y como estaba tan de noche no se veía nada. Y de ahí íbamos y me acompañaba a coger el bus y siempre que llegaba estaba ahí esperándome. Y yo como cuñada, tal vez no fue mi cuñada, fue como mi hermana. Yo la quise mucho, fuimos muy buenas amigas, cuando entró a la familia nosotros fuimos muy felices con ella. Me acuerdo que siempre que llegaba don Ernesto, el señor que andaba por el barrio como arreglando el jardín de la gente, ella lo hacía entrar, le daba desayuno, lo invitaba a desayunar, se sentaba a hablar con él. Lo mismo el señor de las frutas que se parqueaba al frente de la casa, ella le daba almuerzo todos los días a esos señores, o sea, y le salía del corazón, nadie le decía nada, ella simplemente quería hacerlo. Y me acuerdo que el señor la quería tanto, le regalaba aguacates, le regalaba frutas, pero ella siempre estaba muy pendiente de ellos. Una hija muy querida, muy especial. Ella era muy sumisa, muy callada y era muy cariñosa. Ella no era comunicativa, uno tenía que sacarle las palabras con cuchara, como se dice. Pero a mí era una hija excepcional, una hija muy inteligente, muy estudiosa, muy buena hermana. Sí, ella era muy buena hija, donde ella quería andar tras de mí, donde iba quería que la llevara. Y cuando a veces me tocaba salir de allí, irme para otra parte, le daban ataques porque no me veía, que no sé qué. Bueno, eso era en la niñez. Una palabra con la que describiría a mi mamá, aparte de la linda, que era como yo le decía cuando estaba pequeño, le decía ¿dónde está la linda? Una persona demasiado fuerte y demasiado valiente. Ella, no importaba la situación por la que estuviera pasando, por muy difícil que fuera, ella siempre estaba con una sonrisa y siempre era muy agradecida con Dios. Sería nobleza y tranquilidad, ya que ella, si alguien la estuviera tratando mal, le estuviera pasando por encima, ella no se dejaba llevar ni no decía nada, era muy humilde y noble. Entonces siempre trato de seguir su ejemplo, de ser lo mejor posible, lo más parecida a ella que pueda. Es muy difícil, pero siempre trato de hacerlo. Describir a Ailén con una palabra, yo creo que nos quedamos cortos, pero sí puedo describirla con una palabra en dos roles. En el rol de madre, dedicación. Una madre dedicada a sus hijos, desde que abría los ojos hasta que se acostaba, en todo el sentido de la palabra, en la parte académica de asesoría a sus hijos, en la parte de las necesidades básicas, en la parte de inculcarles valores. Y recuerdo que por su vocación religiosa enseñó mucho a las niñas y al Diego a orar, ¿sí? A orar, a esa vocación por Dios. Yo la definiría con alegría, paz, tranquilidad, amor y entrega. Donde estaba mi hermano, ella siempre iba a visitarlo con sus hijos, a llevarle sus hijos, fuera el peligro que fuera, ella siempre estaba pendiente de él, de sus hijos. Fue una excelente mamá. En el rol de esposa, la palabra comprensión, comprensiva totalmente. Lo más particular de Ailén es que ella no daba consejos, inclusive si tú se los pedías. Lo mejor de ella es que te escuchaba
pero hay algo que siempre admiré y es que yo nunca la vi como perder la paciencia, como estallar brava, alegar. No, siempre fue muy tranquila, siempre fue muy sonriente, siempre fue muy calmada y es un aspecto que yo trato de imitar de ella. Esa es una de las enseñanzas que ella me dejó. Con lo que más puedo recordar a mi tía es que era una persona muy dulce. Yo creo que esa es como la palabra con la que más la recuerdo, la dulzura, porque ella era una persona que de pronto no expresaba demasiado, pero las veces que lo hacía era muy dulce, muy linda, nos decía cosas muy lindas, siempre era muy amorosa. Y aparte que cuando ella estaba conmigo o me llevaba a algún lugar o yo iba con ella, siempre creían que yo era la hija de ella. Era muy tierna y eso es lo que más recuerdo de ella, su gran amor. Yo creo que una enseñanza que no solamente me dejó a mí, sino a toda la familia, es hay que ser luchador. Siempre hay que luchar por las cosas que uno quiere, siempre hay que luchar por alcanzar los sueños, siempre hay que luchar por mantener una familia unida y creo que eso es como lo más bonito que puedo pues recordar de mi tía y creo que no solamente recordar, sino que fue una enseñanza que ella nos dejó a todos. Y luego de escuchar a todo el mundo describirla, siento que todos coincidimos en que es una mujer dulce, berraca y paciente. Y definitivamente mi mamá dejó huella en todos nuestros corazones. Y así como dijo Dani, ojalá yo pueda hacer un poquito de lo que fue mi mamá. Feliz cumpleaños, mamá. Te amamos.